La familia de mi nuera empujó a mi hijo discapacitado al lago helado solo porque se orinó en los pantalones. Se golpeó la cabeza y casi se ahoga. Grité pidiendo ayuda, pero ellos solo se rieron. Cuando llegó la ambulancia, llamé a mi hija y le dije: haz que los que lastimaron a tu hermano paguen por lo que hicieron. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esta noche vine a Laguna Escondida con mi hijo, Sebastián, para asistir a la boda de Elena Montiel, la hermana de Valeria, mi nuera. El aire era tan frío que cortaba la piel, pero el paisaje frente a mí parecía una pintura. El resort de madera se escondía entre altos pinos, con cientos de luces amarillas suspendidas, reflejándose sobre la superficie del lago, tan quieta como un espejo. Me senté junto a Sebastián, en un rincón apartado de la fiesta. Llevaba un traje hecho a la medida, todavía se veía apuesto como siempre, pero sus piernas inmóviles sobre la silla de ruedas me apretaban el corazón. Sebastián sonreía, tratando de parecer alegre, pero yo sabía que hacía un gran esfuerzo por mantener esa fachada. En el escenario, don Montiel, el padre de Valeria, hablaba con voz fuerte y llena de orgullo, contando los logros de la familia Montiel, los grandes negocios, las conexiones poderosas. Valeria estaba a su lado, con una sonrisa perfecta, ensayada al detalle, pero sus ojos ni una sola vez se dirigieron hacia su esposo. Noté que ella y su madre, la señora Montiel, miraban a Sebastián de vez en cuando. No era una mirada de preocupación, sino de molestia, como si la presencia de mi hijo fuera una mancha que arruinaba el cuadro perfecto de aquella noche. La fiesta avanzaba entre música suave y risas animadas. Yo le contaba a Sebastián una vieja anécdota, intentando distraerlo, cuando de pronto él se inclinó hacia mí con voz temblorosa y llena de pánico. «Mamá, no puedo controlarlo». Miré hacia abajo y vi una mancha oscura extendiéndose en su pantalón beige. Un leve olor a orina empezó a notarse, casi imperceptible, pero en aquel ambiente elegante fue como una alarma que resonó en mi cabeza. Sentí un nudo en el pecho. «No pasa nada, hijo», susurré, intentando mantener la calma. «Vamos al baño, lo resolvemos rápido». Pero ya era tarde. Algunos invitados fruncieron el ceño, uno incluso se tapó la nariz y murmuró algo a su acompañante. Sentí las miradas curiosas, juzgadoras, como cuchillos invisibles que se clavaban en mí y en mi hijo. En ese momento apareció Valeria. Su rostro estaba enrojecido, no por preocupación, sino por ira y vergüenza. Se acercó con pasos rápidos, sin decir palabra, mirando fijamente el pequeño charco bajo los pies de Sebastián. Sus ojos eran fríos, como si mi hijo hubiera cometido un pecado imperdonable. «Me estás haciendo quedar en ridículo», susurró entre dientes, con la voz lo bastante baja para que solo nosotros la oyéramos. «Todos están mirando». Me quedé helada, sin poder creer lo que escuchaba. Esa era la mujer que Sebastián amaba, por quien había sacrificado tanto. Todo ocurrió demasiado rápido. Antes de que pudiera reaccionar, Valeria tomó las manijas de la silla de ruedas y empujó con fuerza, con una determinación feroz, hacia el borde del lago. El tiempo pareció detenerse. Vi cómo la silla se inclinaba, perdiendo equilibrio sobre el terreno inclinado. Sebastián intentó aferrarse, pero el impulso fue demasiado fuerte. La silla se volcó, y el cuerpo frágil de mi hijo salió despedido. Rodó por el suelo y cayó de golpe en el agua oscura y helada del lago. El chapoteo resonó en mi cabeza como una explosión. Un silencio mortal envolvió la fiesta, como si el mundo entero contuviera la respiración. Luego, como en una pesadilla, se escucharon unas risas entre los invitados ebrios. Pensaron que era una broma, un accidente gracioso en una noche perfecta. Grité, un grito que desgarró la oscuridad, que me arrancó el alma. «¡Ayuda! ¡Ayuden a mi hijo!». Las lágrimas me cegaban, ya no podía controlar nada. Miré hacia la familia Montiel, buscando un poco de humanidad. Pero don Montiel solo se quedó quieto, paralizado, y su esposa se cubrió la boca, no por angustia, sino para esconder su vergüenza. Nadie se movió. Los demás invitados observaban, algunos incluso grababan con sus teléfonos,
como si fuera una escena de espectáculo. De pronto, una silueta salió corriendo desde la oscuridad. Era don Ernesto, el encargado del lago, con su viejo uniforme del resort. No lo dudó ni un segundo. Se quitó la chaqueta y se lanzó al agua. Contuve el aliento, con la mirada fija en la superficie. Segundos después, emergió arrastrando el cuerpo inerte de Sebastián. Luchó con todas sus fuerzas para llevarlo hasta la orilla, paso a paso, en aquella agua helada. Corrí hacia ellos y me arrodillé junto a mi hijo. Su piel estaba blanca como la cera, los labios morados, el cuerpo temblando. Lo abracé, lo llamé por su nombre, las lágrimas cayendo sobre su rostro. Sebastián, hijo, despierta, por favor. Con las manos temblorosas saqué el teléfono y marqué el número de emergencia. Apenas podía hablar de la desesperación. Mientras trataba de explicarle a la operadora, don Ernesto se arrodilló a mi lado, tomó mi brazo. Su rostro estaba pálido, no solo por el frío. Balbuceó con voz temblorosa. Señora, allá abajo, cuando buceé, vi. Pero no alcancé a escucharlo. La sirena de la ambulancia sonó a lo lejos, cortando sus palabras. Aparté su mano y grité al teléfono. Ya vienen, por favor, rápido. Los paramédicos colocaron rápidamente a Sebastián en la camilla. Siento. Solo alcancé a mirar hacia atrás, hacia don Ernesto. Seguía ahí, con los ojos llenos de miedo y urgencia, como si quisiera decirme algo más. Pero ya no tenía tiempo. Subí al interior de la ambulancia. La puerta se cerró de golpe, dejando atrás el caos de la fiesta. El sonido del monitor cardíaco hacía bip, bip, de manera constante en la habitación, como un débil latido de vida. Me senté junto a la cama, sosteniendo la mano helada de Sebastián, mirando a mi hijo tendido allí, respirando con dificultad a través de la mascarilla de oxígeno. Su rostro estaba pálido, sus labios aún ligeramente morados por aquella noche aterradora. Le acaricié el cabello, pegajoso por el sudor, y sentí cómo el corazón se me rompía. Mi hijo, aquel niño al que cuidé desde sus primeros días de vida, ahora yacía tan frágil como una vela ante el viento. El médico entró, su voz era grave pero tranquilizadora. Señora Mercedes, el joven ya pasó el momento crítico. Fue un shock por hipotermia severa, pero afortunadamente logramos intervenir a tiempo. Lo mantendremos en observación unos días más. Asentí, apenas pudiendo murmurar un agradecimiento, mientras en mi mente solo rondaba una pregunta. ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué el destino lo había llevado al borde entre la vida y la muerte? Miré al médico salir y mis ojos volvieron hacia Sebastián. Dormía, pero no era un sueño tranquilo. Los moretones en sus brazos y su frente eran un recordatorio doloroso de aquella noche en que Valeria lo empujó al lago helado. Permanecí allí, inmóvil, dejando que los recuerdos volvieran como una vieja película que se rebobina lentamente en mi cabeza. Vi de nuevo a Julián, mi esposo, en la última mañana antes de desaparecer para siempre. Era un día soleado en Querétaro, hace 20 años. Julián estaba frente a la puerta, con su mochila verde al hombro, silbando una melodía alegre que le encantaba. «Volveré pronto, Mercedes», me dijo, con una sonrisa tan radiante como el sol. Era un viaje de excursión que había preparado con entusiasmo toda la semana, pero fue la última vez que lo vi. Días después, la policía llegó a mi casa con la noticia de una búsqueda sin éxito en el bosque. Dijeron que quizás sufrió un accidente, quizás se perdió. No había cuerpo, no había pistas, solo un informe frío. Desaparecido. Abracé a Lucía y a Sebastián, mis 2 hijos pequeños, y me prometí ser fuerte. Pero cada noche, cuando ellos dormían, me sentaba sola en la oscuridad y lloraba por el hombre al que nunca pude decirle adiós. Crearla mis 2 hijos fue un camino largo y duro. Lucía, mi hija mayor, siempre fue fuerte, como una llama. Recuerdo una vez, cuando Sebastián fue acosado en la escuela por ser demasiado tranquilo, Lucía se interpuso frente a él y señaló al abusador. «No te atrevas a tocar a mi hermano otra vez, o te vas a arrepentir». Su voz sonó firme, sin miedo, aunque solo tenía 10 años.
Lucía creció con una voluntad de hierro y decidió ser investigadora policial, como si buscara respuestas que nuestra familia nunca obtuvo. Siempre me sentí orgullosa de ella, aunque también preocupada, porque sabía que su trabajo no solo era peligroso, sino también una forma de desafiar nuestro pasado doloroso. Sebastián era distinto, noble, sensible, con un corazón enorme. Quizá por haber perdido a su padre tan joven, se volcó en los negocios, como si eso pudiera llenar el vacío. Aún recuerdo el día que trajo su primer contrato importante, con solo 25 años. Había salvado a la empresa de la familia Montiel de la quiebra, y sus ojos brillaban al contármelo. «Mamá, lo logré. Quiero que te sientas orgullosa de mí». Lo abracé con fuerza, con lágrimas en los ojos. Mi Sebastián, un joven brillante, siempre tratando de demostrar que era lo bastante fuerte para proteger a su familia. Fue en aquella fiesta de celebración cuando apareció Valeria. Aún puedo ver la forma en que lo miró, no con amor ni admiración, sino con cálculo. Llevaba un vestido rojo intenso, una sonrisa perfecta como ensayada, y se acercó a hablar con mi hijo. Don Montiel, su padre, le dio una palmada en el hombro a Sebastián, llamándolo el chico de oro, con voz jovial. Desde el rincón donde estaba, sentí una inquietud que no supe explicar. La boda llegó poco después, un evento tan lujoso que me dejó sin aliento. La familia Montiel no escatimó en nada. Flores importadas, orquesta en vivo, todo impecable. Insistieron en que Valeria y Sebastián vivieran conmigo, diciendo que así podrían cuidar mejor de él. Pero yo sabía la verdad. Mi casa, una amplia propiedad en una zona privilegiada de Querétaro, era lo que realmente querían. Acepté, no porque confiara en ellos, sino porque quería tener a Sebastián cerca, para asegurarme de que estuviera a salvo. En los primeros días, la vida parecía ir bien. Valeria interpretaba el papel de una esposa dedicada, siempre sonriendo frente a los demás, preparando la cena y cuidando la casa. Pero yo sentía la distancia en cada uno de sus gestos. Nunca le preguntaba a Sebastián cómo se sentía, nunca se sentaba a escuchar las historias que él contaba. Todo lo que le importaba eran los regalos caros que mi hijo traía. Un bolso de marca Gucci, un par de zapatos de Europa o viajes lujosos. Vi cómo la mirada de Sebastián iba perdiendo su brillo, pero él nunca se quejaba. Siempre decía, «Mamá, solo necesita tiempo para adaptarse, haré todo lo posible por hacerla feliz». Todo comenzó a cambiar una noche, hace unos meses, cuando el teléfono sonó a medianoche. Me desperté sobresaltada. El corazón me latía con fuerza al escuchar la voz de un bombero al otro lado de la línea. «Señora Mercedes, venga al hospital de inmediato. El almacén del grupo Montiel se incendió. Su hijo fue trasladado de urgencia». No pensé en nada más. Me puse el abrigo y salí corriendo de casa, con la cabeza llena de imágenes aterradoras. Sebastián, mi hijo, el hombre que siempre ponía la seguridad de los demás antes que la suya, volvía a pagar un precio muy alto. Cuando llegué al hospital, la escena que vi me dejó sin aliento. Sebastián yacía en la sala de emergencias, cubierto de hollín, la ropa quemada, el rostro pálido bajo la luz fría del neón. Valeria también estaba allí, pero no junto a él. No le tomaba la mano, ni lo consolaba. En cambio, estaba en una esquina, hablando por teléfono, molesta, discutiendo con su abogado y la aseguradora sobre los daños materiales. Ni una sola vez miró a Sebastián, ni una señal de preocupación por el hombre que luchaba entre la vida y la muerte. Yo la observaba, y una mezcla de rabia y dolor me quemaba por dentro. Esa era la mujer que mi hijo había elegido amar, por la que había sacrificado todo. El doctor me llamó aparte. Su voz era grave y cautelosa. Me explicó que, mientras intentaba rescatar a un trabajador atrapado en el incendio, una viga de acero cayó del techo y le aplastó la espalda a Sebastián. Los términos médicos me mareaban, pero comprendí una frase con absoluta claridad. Su columna vertebral sufrió un daño severo que afecta la médula espinal. Podrá caminar, pero la conexión nerviosa con la vejiga se ha dañado permanentemente. No podrá controlar la micción. Sentí que el mundo se derrumbaba. Lo miré, queriendo preguntarle si se había equivocado, queriendo gritar que mi hijo no merecía esto, pero solo asentí mientras las lágrimas caían en silencio. Desde entonces, la vida en mi casa cambió por completo. Valeria,
Frente a la prensa y los socios de negocios, seguía interpretando el papel de esposa ejemplar, apareciendo en entrevistas con una sonrisa perfecta, hablando de cómo hacía todo lo posible por cuidar a su marido. Pero cuando la puerta se cerraba, esa máscara caía, revelando a una persona completamente distinta. Se mudó a la habitación de huéspedes, diciendo que necesitaba un espacio tranquilo para dormir. La vi llenar la casa con decenas de ambientadores, que colocaba en cada rincón, quejándose del olor a hospital que, según ella, impregnaba el ambiente. Su crueldad empezó a mostrarse cada vez más. Una vez, mientras ayudaba a Sebastián a cambiarse de ropa, ella pasó por el pasillo, nos miró de reojo y dijo fríamente: ¿Otra vez? ¿Por qué no puedes esforzarte un poco más? Su voz cortaba como un cuchillo, sin una pizca de compasión. Vi las manos de Sebastián temblar, sus ojos bajar al suelo, y solo asintió en silencio, como pidiendo perdón. Una noche, Sebastián intentó hacerla feliz. Puso un gran ramo de rosas sobre la mesa del comedor, escogiendo con cuidado cada flor para celebrar su aniversario. Lo vi sentado, con una chispa de esperanza en la mirada, como si una sola sonrisa de Valeria bastara para aliviarle el dolor. Pero cuando ella llegó, apenas miró las flores, y sin decir palabra, las tiró al basurero. «Odio las rosas», dijo con voz fría, aunque yo sabía que alguna vez habían sido sus favoritas. Sebastián se quedó allí, con los hombros caídos, los ojos rotos. Yo, desde la cocina, apreté el borde de la mesa, conteniendo las lágrimas para no correr a abrazarlo. Valeria empezó a mostrar su desprecio sin disimulo. Cada vez que venían sus amigos, buscaba una excusa para mantener a Sebastián en su habitación, como si fuera algo de lo que avergonzarse. Un día escuché, por casualidad, una llamada suya con una amiga. «Estoy agotada», dijo con un tono de hastío. «Siento que mi vida está atrapada con una carga. No sé cuánto más podré soportarlo». Me quedé detrás de la puerta, con el corazón hecho trizas. Sebastián, mi hijo, el hombre que la amaba con todo su ser, ahora era llamado una carga. El punto más doloroso llegó una noche que jamás olvidaré. Sebastián, con las manos aún temblorosas por las secuelas del accidente, dejó caer sin querer un vaso al suelo. El sonido del cristal rompiéndose llenó el silencio de la casa. Valeria se levantó de golpe, furiosa, el rostro encendido. «¡Me haces quedar en ridículo!», gritó, su voz aguda y llena de desprecio. «¿Por qué tengo que vivir con un inútil como tú?». No pude soportarlo más. Salí de la cocina. La voz me temblaba de ira. «Valeria, ¿cómo puedes hablarle así a tu marido? Mi hijo no es un inútil». Ella se volvió hacia mí, con una mirada desafiante, sin un rastro de arrepentimiento. «Esto es asunto entre mi esposo y yo», dijo, con una voz fría como el hielo. «No se meta, suegra». Sebastián me tomó la mano, su voz débil. «Mamá, no la culpes. Últimamente el trabajo ha sido muy estresante, está cansada». Lo miré y vi sus ojos enrojecidos, y sentí como si me arrancaran el corazón. Siempre la justificaba, siempre buscaba una razón para disculpar sus palabras crueles. Cada noche, al pasar frente a su habitación, escuchaba sus suspiros pesados. La luz en los ojos de Sebastián se estaba apagando, reemplazada por una tristeza profunda, una resignación que dolía verlo soportar. Esa noche, la luz amarillenta del candelabro caía sobre la mesa, pero el ambiente era tan frío como un día de invierno. Sebastián removía con la cuchara la sopa ya fría, con la mirada baja, evitando cruzarla con la de su esposa. Valeria, con una expresión vacía, de repente habló con un tono monótono, como quien lee un aviso. «Elena se va a casar. La boda será en Laguna Escondida, un resort de lujo. Ya compraron todos los boletos de avión para los invitados. Pura gente importante». Siguió hablando de los vestidos carísimos, de las joyas hechas a medida, como si presumiera un logro. Yo escuchaba en silencio, con el corazón pesado. Ni una sola vez mencionó a Sebastián, ni una sola vez le preguntó si quería ir. Lo miré y vi sus hombros temblar, como si estuviera conteniendo un dolor que no podía expresar. De pronto, Sebastián levantó la mirada. Su voz era baja pero llena de esperanza. «Entonces, iremos juntos, ¿verdad?». Vi cómo se le encendían los ojos,
como si solo necesitara un sí de Valeria para disipar toda la oscuridad. Pero ella soltó una risita fría, sin el menor rastro de ternura. «Claro que no», dijo con calma, como si hablara del clima. «¿Has pensado en lo que diría la gente si te vieran así?». Remarcó la palabra «así», como si hablara de un objeto defectuoso. Vi cómo los hombros de Sebastián se desplomaban, su mano apretaba el tenedor, pero no dijo nada más. Solo empujó la comida en el plato, en silencio. En los días siguientes, noté a Valeria más tensa. Cerraba la puerta de su habitación y hablaba por teléfono en voz baja, con tono apurado. Una tarde, al pasar frente a su cuarto para llevarle ropa limpia a Sebastián, escuché su conversación con su madre, la señora Montiel. La voz de la mujer era aguda, autoritaria. «Tienes que llevarlo, Valeria, ¿me entiendes? Si Sebastián no aparece, los socios no enviarán los regalos. La boda de Elena necesita ese dinero. Piensa en la familia». Me quedé helada frente a la puerta, con el canasto apretado entre las manos, como si me hubieran arrojado un balde de agua fría. Así que todo era una farsa. Valeria no quería llevar a Sebastián por cariño ni respeto, sino por conveniencia. Me alejé, con el corazón encogido, jurando que haría lo que fuera para proteger a mi hijo. Esa noche, Valeria entró en la habitación de Sebastián. Su sonrisa era tan falsa que me dio escalofríos. Se sentó al borde de la cama, le acarició el cabello y dijo con una voz dulce como la miel: «Amor, ya lo pensé bien. No puedo ir a la boda de mi hermana sin mi esposo. ¿Vendrás conmigo?». Sebastián alzó la vista. Su rostro se iluminó como el de un niño al recibir un regalo. «¿De verdad, Valeria?», preguntó con la voz temblorosa. Ella asintió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Yo, desde el rincón, observaba con el corazón oprimido. Sebastián, con su alma noble, creyó en su arrepentimiento. Pero yo sabía la verdad, y mi instinto de madre me gritaba que algo terrible estaba por suceder. Decidí ir con ellos. Cuando les dije que quería descansar y respirar aire fresco en Laguna Escondida, Valeria alzó una ceja, mostrando una leve molestia, pero no protestó. Sebastián sonrió, me tomó la mano y dijo: «Me alegra que vengas, mamá». Asentí, intentando ocultar mi inquietud. Antes del viaje, preparé discretamente una bolsa para Sebastián. Ropa limpia, toallas y cosas que pudiera necesitar por su condición. No sabía por qué lo hacía. Solo sentía que debía estar preparada para lo peor. El viaje a Laguna Escondida fue largo y sofocante. Valeria iba en el asiento delantero, concentrada en su teléfono, sonriendo de vez en cuando ante los mensajes que recibía. Sebastián, sentado a mi lado, intentaba conversar con ella sobre el paisaje, las montañas, los bosques de pinos cubiertos de neblina. «Mira, es hermoso», dijo con entusiasmo. Pero Valeria solo murmuró algo sin levantar la vista. Vi cómo se apagaba la chispa en los ojos de mi hijo y tuve que girar hacia la ventana para ocultar las lágrimas que amenazaban con caer. Cuando llegamos a Laguna Escondida, el paisaje se desplegó ante nosotros como una pintura perfecta. Los altos pinos rodeaban el complejo de cabañas de madera. Cientos de luces amarillas brillaban bajo el atardecer, y la superficie del lago, tranquila como un espejo, reflejaba los últimos rayos del sol. Desde lejos se escuchaba una música suave, mezclada con las risas y conversaciones de los invitados. Pero esa belleza no me tranquilizaba. Sentía como si estuviera entrando en un escenario cuidadosamente montado, donde todo era falso y la tragedia estaba al acecho. Apreté la mano de Sebastián, intentando sonreírle. «Hoy será un día feliz para nosotros, ¿verdad, hijo?». Él asintió, pero vi la preocupación en sus ojos, como si también sintiera que algo no estaba bien. Esa noche, cuando comenzó la fiesta, no aparté la vista de Sebastián. Vi cómo Valeria lo evitaba, cómo reía y charlaba con los invitados importantes, mientras su esposo se quedaba solo en un rincón. Quise llevármelo de allí, regresar a casa, pero sabía que no aceptaría. Todavía tenía esperanza, todavía creía que podía salvar su matrimonio. Y entonces, cuando todo ocurrió, cuando las sonrisas y los aplausos se convirtieron en mis gritos de horror,
Cuando vi a Valeria empujar a mi hijo hacia las aguas heladas del lago, comprendí que mi presentimiento había sido cierto. Ahora solo desearía poder abrazarlo, protegerlo de todo el dolor que la vida le arrojó. Pero Valeria, quien debía ser su refugio, no apareció ni una sola vez en el hospital desde aquel día. Ni una palabra, ni una mirada de preocupación. Su ausencia era una confirmación fría de lo que yo había visto en el lago. 2 días después, mi teléfono empezó a vibrar sin parar, como una pequeña tormenta en el bolsillo. Amigos, parientes lejanos e incluso viejos vecinos a los que no veía desde hacía años me llamaban para preguntar. Una amiga cercana, Rosa, me envió un mensaje con un enlace y una sola línea. Mercedes, mira esto. Es horrible, dudé. Mis dedos temblaban sobre la pantalla. No estaba segura de tener fuerzas para enfrentar nada más, pero al final lo abrí. El video apareció, borroso y tembloroso, grabado claramente con un teléfono desde un rincón oculto de la fiesta. Comenzaba mostrando a Sebastián en su silla de ruedas, su rostro intentando sonreír, aunque yo sabía que estaba aguantando el dolor. Y luego llegó el momento. Valeria se lanzó hacia él, el rostro enrojecido, las manos empujando con fuerza la silla hacia el borde del lago. La cámara no estaba frente a ellos, pero bastaba para ver el gesto decidido, intencional. El chapoteo del agua cuando Sebastián cayó se escuchó claramente, pero lo que hizo que mi corazón se detuviera fue el sonido después. Mi propio grito desesperado. ¡Ayuda! ¡Mi hijo! Mezclado con las risas burlonas de algunos invitados ebrios. Reían, como si fuera una broma, como si mi hijo no estuviera luchando por su vida en aquel agua helada. Apagué el teléfono, las manos me temblaban tanto que casi se me cayó. Las lágrimas brotaron, no de rabia, sino de impotencia. Ese video, como una cuchilla afilada, profundizó aún más mi dolor. Se difundió a una velocidad aterradora en las redes sociales, con titulares sensacionalistas. Esposa cruel empuja a su marido discapacitado al lago, helado, o la verdad detrás del brillo de la familia Montiel. Miles de comentarios exigían justicia para Sebastián, insultaban a Valeria y a su familia. Algunos periodistas comenzaron a llamarme, querían entrevistarme, que contara mi versión. Por un instante, sentí un rayo de esperanza. Creí que la presión pública, las voces indignadas en línea, obligarían a los Montiel a enfrentar la verdad. Pensé que finalmente la justicia estaría del lado de mi hijo, pero fui ingenua. Solo un día después, la familia Montiel reaccionó con una rapidez asombrosa, como si ya tuvieran todo preparado. Enviaron un comunicado oficial a todos los medios importantes, con una explicación perfectamente pulida. Debido a la oscuridad y al terreno inclinado, la silla de ruedas del señor Sebastián lamentablemente se deslizó. Dijeron que Valeria, en su desesperación, había intentado detener la silla sin éxito. Culparon al ángulo engañoso del video y anunciaron que demandarían al responsable de publicarlo por difamación. Leí ese comunicado, cada palabra golpeando mi fe como un martillo. Estaban distorsionando la verdad, convirtiendo el acto cruel de Valeria en un trágico accidente. Y no se detuvieron ahí. Valeria apareció en una entrevista exclusiva en un canal de televisión importante. Llevaba un maquillaje pálido, los ojos hinchados como si hubiera llorado, vestida con un atuendo sencillo, muy distinto de su estilo habitual. Sentada frente a la cámara, con la voz temblorosa, habló sobre cómo había cuidado con devoción a su esposo y sobre el dolor de ser malinterpretada. Amaba a mi esposo más que a nada, sollozó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Cómo podría haberle hecho daño? Miré la pantalla y sentí que alguien me apretaba la garganta. Cada palabra que decía era una mentira descarada, pero la forma en que lo decía, la manera en que lloraba, me heló la sangre. Era demasiado perfecta, demasiado convincente. El efecto de esa farsa fue aterrador. La opinión pública empezó a cambiar. Cada vez aparecían más comentarios compadeciendo a Valeria. Tal vez fuimos demasiado duros al juzgarla, escribió alguien. Se ve tan desdichada, comentó otra persona. La familia Montiel siempre ha sido conocida por su bondad,
Seguro todo fue un malentendido. Leí esas palabras y sentí que el mundo entero le daba la espalda a la verdad. Quienes antes exigían justicia para Sebastián empezaron a dudar de sí mismos. La verdad, aquello que yo había visto con mis propios ojos, estaba siendo distorsionada frente a mí. Me sentía impotente, como si estuviera en medio de una tormenta sin poder resistirme. Me senté en la habitación del hospital, mirando a mi hijo dormido. Sebastián aún no sabía nada del video ni de las mentiras de Valeria, y no quería que tuviera que enfrentarlas. Ya había sufrido demasiado. Le acaricié la mano con suavidad, mientras las lágrimas caían silenciosas sobre su piel. Me pregunté qué había hecho mal para que mi hijo tuviera que pasar por tanto dolor. Me pregunté si acaso no había sido lo bastante fuerte para protegerlo, para detener a Valeria desde el principio. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Levanté la vista y vi a Lucía, mi hija mayor, parada allí. Llevaba su viejo uniforme de policía, el cabello recogido en un moño y el rostro marcado por el cansancio tras el largo viaje desde Ciudad de México. Sus ojos eran agudos, pero al mirarme se suavizaron, llenos de cariño. No dijo nada, simplemente se acercó y me abrazó. Sus brazos eran cálidos y firmes, como si me recordaran que no estaba sola. «Ya me enteré, mamá», susurró Lucía, con la voz ronca pero decidida. Lloré en sus brazos, dejando que toda la tristeza y la impotencia contenidas durante tanto tiempo salieran de golpe. «Lucía, están mintiendo», sollocé. «Todo el mundo les cree. Están ocultando la verdad y no sé qué hacer». Lucía se apartó un poco, puso una mano sobre mi hombro y me miró fijamente, con una determinación feroz. «Mamá, no creas en lo que diga la gente», dijo con voz firme, casi como un juramento. «Cree en mí. No voy a dejar que se salgan con la suya. Voy a conseguir justicia para mi hermano». Sus palabras encendieron en mí una pequeña llama, una chispa de esperanza en medio de la tormenta. Esa mirada decidida, esa voz segura, me devolvieron la fe en que la verdad, por más escondida que estuviera, saldría a la luz. Pero mientras me quedaba en la habitación observando a Sebastián dormir, con su respiración débil y pausada, una imagen se encendió en mi mente. Los ojos aterrados de don Ernesto, el encargado del lago, aquella noche fatídica. Había querido decirme algo, pero el sonido de la ambulancia lo interrumpió. Cuanto más pensaba en ello, más convencida estaba de que había algo más grande, más oscuro, escondido bajo la superficie tranquila de la laguna escondida. Sabía que tenía que actuar. Le mentí a Lucía, diciéndole que debía volver a casa a buscar algunas cosas para Sebastián. «Solo será un momento, quédate aquí con él», le dije, intentando sonar tranquila para que no se preocupara. Lucía asintió, aunque su mirada inquisitiva parecía preguntarme qué estaba ocultando. No me atreví a mirarla a los ojos. Salí rápido del hospital, subí al coche y conduje directo hacia la laguna escondida. El camino de montaña se extendía ante mí, lleno de curvas que me llevaban cada vez más cerca de un misterio al que aún no estaba lista para enfrentarme. Pero por Sebastián, por mi familia, no podía detenerme. Cuando llegué al complejo turístico, el esplendor de la noche de la fiesta había desaparecido. Ya no había luces doradas ni música suave. Solo quedaba un silencio sobrecogedor, como si el lago guardara un secreto que no quería ser revelado. Encontré a don Ernesto cerca de la orilla, reparando una sección rota de la valla de madera. Parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que lo vi. Ojeras profundas, manos temblorosas sosteniendo el martillo. Al verme, se sobresaltó y miró alrededor, temeroso de que alguien lo estuviera observando. «¿Señora Mercedes?», murmuró con voz baja, casi temblorosa. «¿Por qué ha vuelto?». Me acerqué despacio, hablando con suavidad. «Señor Ernesto, vine a darle las gracias. Usted salvó la vida de mi hijo. Si no fuera por usted, no sé qué habría pasado». Él asintió sin mirarme, aferrando el martillo como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Respiré hondo y fui directa al punto. «Señor Ernesto, mi hija es policía. Está investigando el caso de Sebastián. Necesito que declare,
Que diga la verdad, que fue Valeria quien empujó a mi hijo al lago. Su rostro palideció de inmediato, como si hubiera tocado el fondo de un miedo profundo. Bajó la mirada, la voz le temblaba. Señora Mercedes, no puedo. La familia Montiel, ellos son los dueños de este lugar. Tengo esposa e hijos que mantener. Vinieron a verme justo después de esa noche. Me dieron una gran suma de dinero y me advirtieron que perdería el trabajo si decía algo. Se detuvo, con los ojos llenos de angustia, como si una lucha interna lo estuviera consumiendo. Sentí que el corazón se me encogía, pero no me rendí. Recordé su mirada aquella noche. No era solo el miedo de quien intenta salvar una vida. Había algo más profundo, el reflejo de un secreto aterrador que aún no se había contado. No solo eso, ¿verdad, don Ernesto?, dije, con voz lenta pero firme. Esa noche, usted iba a decirme algo, lo que vio en el lago. El silencio cayó, pesado como la superficie inmóvil del agua. Él miró fijamente hacia el lago, apretando el martillo con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Vi que estaba luchando, como si ese secreto fuera una carga demasiado pesada para seguir cargando. Finalmente, me llevó a un rincón detrás del cobertizo de los botes, donde nadie podía escucharnos. Su voz temblaba, casi en un susurro. Señora Mercedes, tengo que decir la verdad. He estado atormentado estos días. No puedo dormir. No puedo dejar de pensar en eso. Respiró hondo, como buscando valor. Cuando me sumergí para sacar a su hijo, mi pie se enredó con algo. Al principio pensé que era una piedra o una rama, pero no. Metí la mano en el agua turbia y helada, y toqué huesos, un pecho y un cráneo. Su voz se apagó, como si temiera sus propias palabras. Contuve la respiración. Un escalofrío me recorrió la espalda. Un esqueleto humano en el fondo del lago donde la familia Montiel celebró su lujosa boda. Eso no podía ser una coincidencia. Él continuó, con la mirada llena de angustia. Pensé en llamar a la policía de inmediato, pero ese día usted se fue deprisa al hospital con el joven Sebastián y luego llegaron los Montiel. Ellos no solo ofrecieron dinero, también amenazaron. Dijeron que si hablaba, mi familia no estaría a salvo. Tenía mucho miedo, señora Mercedes, pero no puedo seguir callando. Allá abajo hay un esqueleto humano. Bajó la cabeza, como si acabara de soltar un peso enorme, aunque su rostro seguía marcado por el miedo. Me quedé paralizada, tratando de asimilar aquella revelación aterradora, un esqueleto en el fondo del lago. Pensé en Julián, mi esposo, desaparecido hace 20 años durante una excursión a la montaña. ¿Podría ser? No quise seguir ese pensamiento. Pero, en el fondo, sabía que ese secreto no era casualidad. La familia Montiel, con toda su riqueza y poder, escondía algo oscuro. Y yo, como madre, como esposa, no podía permitir que la verdad siguiera enterrada. Miré directo a los ojos de don Ernesto y aunque mi voz temblaba, hablé con firmeza. Gracias, don Ernesto. Hizo lo correcto al contarlo. Se lo diré a mi hija. Ella es policía. Sabrá qué hacer. Él asintió, pero sus ojos seguían inquietos, como si supiera que sus palabras traerían una tormenta. Le apreté la mano, prometiéndole en silencio que lo protegería, aunque no estaba segura de poder cumplirlo. Apenas salí del complejo, mi teléfono sonó. Era Lucía. Contesté de inmediato, con el corazón desbocado. Su voz al otro lado era agitada, emocionada pero también preocupada. Mamá, ¿dónde estás? Vuelve a casa ya. Encontré algo que papá dejó. Creo que sé lo que le pasó. Sus palabras me atravesaron como una descarga eléctrica. No pregunté más, solo corrí al auto, la mente en caos. Conduje a casa, el pensamiento dando vueltas sin parar. Entré corriendo, jadeando, el corazón latiendo con fuerza. El viejo estudio de Julián apareció ante mí, cubierto por una fina capa de polvo, como un velo de recuerdos. Lucía estaba sentada en el suelo, el cabello algo despeinado, los ojos brillando con una determinación que rara vez había visto. Frente a ella estaba el cofre de roble que Julián siempre mantuvo cerrado,
donde guardaba sus cosas más preciadas. La tapa estaba abierta, como si me invitara a enfrentar el pasado. ¿Cómo lograste abrirlo?, pregunté, con la voz quebrada por la emoción. Julián nunca reveló dónde estaba la llave, y durante 20 años respeté esa privacidad sin atreverme a tocarlo. Lucía señaló el estante, donde 100 años de soledad descansaba torcido. Recordé que papá decía que las llaves de los secretos más grandes siempre se esconden en las grandes historias, dijo con voz baja pero segura. Había encontrado una pequeña llave de bronce oculta en el lomo del libro. La miré, sintiendo orgullo y tristeza al mismo tiempo. Lucía, mi hija fuerte y perspicaz, había heredado la intuición de su padre, y ahora estaba dispuesta a desenterrar el pasado en busca de justicia. Lucía se enderezó, su voz clara y metódica, como si presentara un caso ante un juez. Al principio solo quería investigar las finanzas del Grupo Montiel, buscar algo que los comprometiera para presionarlos a admitir lo de Sebastián, comenzó. Usé mis credenciales para acceder al archivo de Credicorp Latina, la empresa donde papá trabajaba. Abrió un viejo expediente de recursos humanos con papeles amarillentos y tinta casi borrada. Y encontré este nombre, Lorenzo Montiel. Don Montiel era el jefe de finanzas, superior directo de papá. Me quedé paralizada, sintiendo como si alguien hubiera vaciado el aire de la habitación. ¿Por qué papá nunca le contó a mamá?, solté con la voz temblorosa. Lucía me miró con una expresión dulce pero firme. Tal vez porque no quería preocuparla, dijo. Pero lo sospechoso es que los registros indican que don Montiel pidió una baja repentina solo 3 semanas después de la desaparición de papá, alegando problemas de salud familiar. Años más tarde, usó una enorme suma de dinero, de origen desconocido, para comprar una filial en quiebra de la misma Credicorp Latina. Esa fue la base del actual Grupo Montiel. Sentí el corazón golpearme con fuerza, como si las piezas del pasado empezaran a encajar, pero eran tan filosas que me daban miedo solo de pensarlo. Lucía volvió hacia el cofre de madera y con cuidado fue sacando los objetos que había dentro. Siempre había pensado que contenía fotos, cartas de amor o recuerdos de Julián y míos. Pero no. Dentro había carpetas cuidadosamente ordenadas, como si Julián las hubiera preparado para el día en que saliera a la luz la verdad. Mi hija sacó una libreta de cuero gastado con la caligrafía familiar de Julián. No era un diario, sino notas de investigación, números, esquemas de flujos de dinero y nombres abreviados. Lucía señaló uno de los nombres, rodeado muchas veces. L.M. Lorenzo Montiel. Un escalofrío me recorrió la espalda, como si Julián me hablara desde esas páginas. Papá descubrió una red de malversación y lavado de dinero a gran escala dentro de la empresa, explicó Lucía con voz grave. Anotó todo: las transacciones, las cuentas bancarias en el extranjero y los planes de adquisición encubiertos. Todo apunta a don Montiel. Mi hija pasó más páginas, mostrándome extractos bancarios, cifras y firmas cuidadosamente registradas, como una acusación imposible de negar. Las miré con el corazón apretado. Julián, mi esposo amable y tranquilo, no solo trabajaba para mantenernos. Enfrentó a un poder oscuro del que ninguno de nosotros sabía. Entonces Lucía sacó con cuidado un papel doblado en 4, amarillento por el tiempo, guardado entre las últimas páginas de la libreta. Lo desplegó con delicadeza, como si temiera dañar algo sagrado. Era la letra apresurada pero firme de Julián. 14 de marzo. L.M. acaba de citarme a una excursión de montaña para hablar en privado. No sabe que ya tengo todas las pruebas. Intentaré convencerlo de entregarse. Si algo me pasa, Montiel es el responsable. Leí esas líneas y las lágrimas me brotaron sin control. La habitación se volvió fría, como si el espíritu de Julián estuviera allí, mirándonos, esperando justicia. Lucía y yo nos miramos, sin hablar durante un largo rato. Durante 20 años creí que mi esposo había muerto en un accidente en el bosque. Lloré, recé, intenté aceptar que la naturaleza salvaje me lo había arrebatado. Pero no, Julián no se perdió. Fue allí para enfrentarse a un hombre peligroso
con la esperanza de proteger la verdad. Y pagó con su vida. 2 días después, mientras aún tratábamos de conectar las pruebas, el timbre sonó, cortante en el silencio de la noche. Me sobresalté. El corazón me latía con fuerza. Lucía, sentada frente a mí con un montón de documentos, se levantó y miró por la mirilla. «Es Elena Montiel», dijo con voz tensa y ceño fruncido. Me quedé inmóvil. ¿Qué hacía Elena, la hermana de Valeria, en nuestra puerta? Una sensación de inquietud me invadió, mezclada con curiosidad. Lucía me miró, esperando mi decisión. Respiré hondo y asentí. «Abre la puerta, hija». La puerta se abrió, y allí estaba Elena, pequeña y frágil bajo la luz amarillenta del pasillo. No llevaba maquillaje, su cabello estaba recogido sin cuidado y vestía un abrigo sencillo, muy distinta de la imagen glamorosa de su hermana. Sus ojos estaban enrojecidos, como si hubiera llorado, y sus manos temblaban al sujetar el bolso. «Señora Mercedes, señora Lucía», balbuceó, con la voz apenas audible. «Perdón por venir sin avisar. No puedo soportarlo más. Lo he visto todo. Valeria». Ella empujó a Sebastián a propósito. «Las mentiras de mi familia me están volviendo loca». Lucía y yo nos miramos, desconfiadas. Elena, la sombra olvidada de los Montiel, ahora decía palabras que nunca imaginé oír. «Quiero testificar», continuó, la voz temblorosa pero decidida. «Y tengo esto». Contó que el equipo de grabación de la boda había registrado todo desde otro ángulo, mucho más claro que el video viral. Había convencido a uno de los camarógrafos para que le diera una copia original y ahora venía a entregárnosla. Sus palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad, pero aún no podía confiar del todo. La familia Montiel me había enseñado que nada es lo que parece. «Entra, Elena», dijo Lucía, con tono sereno pero frío, como una inspectora de policía. La invité a sentarse en el sofá, aunque el aire estaba cargado de tensión. Elena, temblorosa, dejó su bolso sobre la mesa de centro, intentando sacar el teléfono para mostrarnos el video. Pero de los nervios, sus manos fallaron y el bolso cayó al suelo. Todo su contenido se esparció: un lápiz labial, un manojo de llaves, una billetera, y un objeto metálico brillante rodó hasta detenerse justo a mis pies. Me incliné, con el corazón latiendo con fuerza al darme cuenta de que era un anillo de bodas de plata, de diseño sencillo pero inconfundible. En el interior, la inscripción grabada con delicadeza se veía con claridad: Julián y Mercedes. Se me cortó la respiración, como si de pronto el mundo dejara de moverse. Mis manos temblaban al recoger el anillo, el frío del metal se extendía por todo mi cuerpo. «Esto», susurré, con la voz quebrada. «¿Por qué lo tienes tú?» Elena miró el anillo. Su rostro pasó de la sorpresa al horror, como si ni ella misma entendiera lo que estaba ocurriendo. Yo, tartamudeó, con los ojos llenos de lágrimas. «No sabía que era tuyo. Lo encontré cuando era niña. Tenía apenas 9 años». Cerró los ojos, intentando recordar, con la voz temblorosa, como si se hundiera en sus propios recuerdos. Ese día, mi papá dijo que me llevaría a acampar a un lugar muy bonito. Fue con otro hombre, un tío muy amable. No recuerdo bien su cara, pero contaba historias y reía mucho. Apreté el anillo con fuerza, sintiendo que el corazón se me oprimía. Elena continuó, cada vez más bajo. «Recuerdo que el lago Laguna Escondida era muy salvaje en ese entonces, nada que ver con el resort que hay ahora. Mi papá y el tío levantaron la tienda cerca de la orilla. Esa noche los vi salir a hablar cerca de una roca grande. El tío dejó el anillo sobre la piedra. Yo lo recogí y pensé devolverlo al día siguiente. Me pareció bonito, así que lo guardé en el bolsillo. Las lágrimas comenzaron a correrle por las mejillas. Pero a la mañana siguiente, solo mi papá volvió a la tienda. Estaba apurado, recogiendo todo, y dijo que su amigo se había ido antes. Le pregunté por él, pero se enojó y me mandó callar. Guardé el anillo todos estos años. Siempre tuve la sensación de que algún día volvería a ver al tío para devolvérselo. No sabía que era tu esposo. Me quedé paralizada. El anillo en mi mano pesaba como una piedra. Todo estaba claro.
El hombre que acompañaba a don Montiel aquella noche era Julián, mi esposo, y el esqueleto que don Ernesto había tocado en el fondo del lago. Se me erizó la piel, incapaz de seguir pensando. Pero la verdad, por dolorosa que fuera, ya no podía seguir enterrada. Miré a Lucía y vi sus ojos enrojecidos pero firmes. No necesitaba decir nada. Ya lo entendía. La desaparición de su padre 20 años atrás y el caso de Sebastián en el presente llevaban al mismo punto, el lago congelado de Laguna Escondida. Después de que Elena se fue, dejando el anillo de bodas de Julián y su promesa de cooperar, mi casa quedó sumida en un silencio sofocante. Lucía, con la determinación de una oficial de policía, no perdió ni un minuto. Llamó de inmediato a su superior en Ciudad de México, con voz firme pero apurada, informando sobre los nuevos hallazgos relacionados con la desaparición de su padre 2 décadas atrás. Necesitamos una orden urgente para registrar y excavar en Laguna Escondida, dijo, con una mirada que ardía como fuego. La observé, sintiendo a la vez orgullo y tristeza. Lucía, mi hija fuerte, estaba continuando la lucha que su padre había empezado, y sabía que esta vez no permitiríamos que la verdad siguiera oculta. Al amanecer del día siguiente, Lucía y yo regresamos a Laguna Escondida. El paisaje idílico que alguna vez me maravilló había desaparecido, reemplazado por cintas amarillas de la policía que acordonaban toda la zona. Un equipo forense y buzos profesionales ya estaban allí, equipados para rastrear el fondo del lago. Don Ernesto se encontraba en un rincón, con el rostro tenso y las ojeras profundas, como si no hubiera dormido en toda la noche. Señaló a los buzos el lugar exacto donde había tocado los restos, con voz temblorosa pero decidida. Lo miré, sintiendo gratitud y compasión. Había elegido ponerse del lado de la verdad, aun cuando el precio fuera su propia seguridad y la de su familia. También don Montiel fue citado al lugar como propietario del terreno. Llegó acompañado de un abogado costoso, con un traje impecable que no lograba ocultar su tensión. Vi cómo apretaba los puños, los nudillos blancos, mientras los buzos se preparaban. Me quedé junto a Lucía en la orilla, tomando su mano con fuerza, sintiendo que el aire se volvía espeso, aplastando el pecho. Cada segundo se alargaba como un siglo, y no podía evitar pensar en Julián, en lo que debió sufrir, en los años que pasé viviendo con un dolor sin respuesta. Tras una hora, un buzo emergió del agua levantando la mano. Habían encontrado algo. Bajaron una camilla de red especial y, al subirla, todo el equipo forense contuvo la respiración. Sobre la malla había un esqueleto humano, ennegrecido por los años bajo el agua, la ropa reducida a jirones. Me quedé inmóvil, los pies clavados al suelo, los ojos fijos en los restos. Aunque solo quedaban huesos, reconocí el reloj de acero inoxidable, el que le había regalado a Julián en nuestro 10º aniversario. La esfera estaba detenida hacía mucho, pero las finas marcas aún se distinguían. Las lágrimas brotaron sin control. Era Julián, el hombre que amé y perdí, ahora frente a mí, frío y en silencio. Lucía hizo una señal a un oficial para que se acercara y escoltara a don Montiel. «Señor Lorenzo Montiel», dijo con una voz fría y firme, «queda arrestado bajo sospecha de estar involucrado en un homicidio». Don Montiel empezó a gritar de inmediato, su voz aguda, llena de pánico. «¡Absurdo! ¡No tienen pruebas! Esto es una calumnia». Pero vi cómo su mirada vacilaba, como si supiera que su muro de defensa estaba a punto de derrumbarse. En la sala de interrogatorios de la comisaría, Lucía no participó directamente, sino que se quedó conmigo en la habitación de observación, detrás del espejo unidireccional. Un agente veterano se encargó del interrogatorio, con un tono tranquilo pero afilado. Presentaron las pruebas paso a paso, como cuchillos que se sacan lentamente de su funda. Primero, el cuaderno de Julián, con anotaciones detalladas sobre la red de desfalco. Don Montiel se rió con desprecio, diciendo que era una falsificación, pero su voz carecía de convicción. Luego vino la declaración de Elena sobre el anillo de bodas y aquel viaje de campamento de hace 20 años. Él rugió, llamando a su hija traidora ingrata, pero su rostro empezó a palidecer. Después mostraron el video original de la boda de Elena, proporcionado por ella misma.
El ángulo era frontal, perfectamente claro, y mostraba cómo Valeria empujaba con frialdad la silla de ruedas de Sebastián hacia el lago, sin la menor duda. El rostro de don Montiel cambió por completo, de la ira al pánico. El agente continuó, con una voz monótona pero llena de peso. Tenemos una orden de arresto contra su hija, Valeria Montiel, por intento de homicidio con peligro para la vida. Por este cargo, podría pasar muchos años en prisión. Ese fue el golpe final. Pensar en Valeria, su hija adorada, yendo a la cárcel, quebró completamente las defensas de don Montiel. Entró en pánico, sus manos temblaban, y empezó a murmurar incoherencias. «No fue ella. Valeria no hizo nada», gritó, con lágrimas corriendo por su rostro envejecido. «Solo hizo lo que me vio hacer a mí. El responsable soy yo». Esa confesión rompió el dique y dejó salir toda la verdad enterrada. Don Montiel relató, con la voz entrecortada, que Julián había descubierto su red de desfalco y lavado de dinero en Credicorp Latina. Julián, movido por su integridad, lo había citado en el lago Laguna Escondida para convencerlo de entregarse. «Era demasiado ingenuo», dijo Montiel con amargura. «¿De verdad pensaba que abandonaría todo por unas palabras morales? Llevé a Elena, que aún era una niña, como distracción. Aquella noche, cuando ya dormía, salí con Julián a la orilla del lago. Me dio dos opciones, confesar o él iría a la policía. No me dejó otra salida». Contó, con voz temblorosa, cómo tomó una piedra grande y golpeó a Julián por detrás. Luego hundió el cuerpo de mi esposo en el lago, usando más piedras para asegurarse de que nunca saliera a la superficie. Detrás del espejo, escuché cada palabra, sintiendo que el corazón se me partía. Julián, mi amado esposo, no había muerto por un accidente, sino por su rectitud. Mis lágrimas cayeron, pero esta vez no eran solo de dolor. Eran de liberación, porque al fin la verdad había salido a la luz. El caso que había durado 20 años finalmente se cerraba con la confesión del asesino. El juicio contra la familia Montiel se convirtió después en el centro de atención nacional. Los días de espera por el veredicto parecían interminables, pero cuando la verdad se reveló por completo, sentí alivio, aunque acompañado por un dolor imborrable. Con la confesión de don Montiel, los resultados del ADN de los restos, el cuaderno de Julián y los testimonios de don Ernesto y Elena, la sentencia llegó pronto. Don Montiel fue condenado a cadena perpetua por asesinato y encubrimiento de un cadáver. Él, quien una vez estuvo en la cima del poder, ahora bajaba la cabeza en la sala del tribunal, sin rastro del brillo de aquel empresario exitoso. Valeria, aunque no estuvo directamente involucrada en la muerte de Julián, también tuvo que pagar por sus actos. Fue sentenciada a varios años de prisión por lesiones intencionales y falso testimonio, además de encubrimiento. La miré en el tribunal. Su rostro, antes altivo, ahora estaba pálido y su mirada vacía. No sentí satisfacción, solo una profunda tristeza, no por ella, sino por Sebastián, quien la había amado con todo su corazón. El imperio Montiel, símbolo de riqueza y éxito, se derrumbó en una sola noche. Las acciones se desplomaron, los socios rompieron contratos y su reputación se desvaneció. Las noticias inundaron los medios y las redes, pero ya no me importaba. Para mí, la justicia no estaba en su caída, sino en que mi familia por fin conoció la verdad, y Julián, el hombre que amé, fue reivindicado. Sebastián, una vez recuperado por completo, regresó a casa con un cambio evidente. Ya no era el joven que intentaba complacer a todos. Una mañana me entregó un sobre, su voz suave pero firme. «Mamá, he solicitado el divorcio. No quiero seguir viviendo con esos recuerdos». Lo miré y vi en sus ojos una nueva luz, una fuerza tranquila, aunque aún dolida. No mencionó a Valeria, ni la culpó, simplemente decidió pasar la página. Poco después, Sebastián comenzó a participar en grupos de apoyo para personas con discapacidad, compartiendo su historia como inspiración. «Mamá, quiero que los demás vean que no son inútiles, que pueden tener una vida mejor», me dijo una vez, y lo abracé con fuerza, dejando que las lágrimas cayeran en silencio. Mi hijo, aunque perdió tanto, encontró sentido en el dolor.
Una tarde decidí ir al pequeño apartamento que Elena y su esposo recién casados estaban alquilando. Ella, que había tenido el valor de enfrentarse a su propia familia, ahora era rechazada por su madre y su hermana. Me quedé frente a la puerta, con un pequeño ramo de flores en la mano y el corazón lleno de sentimientos encontrados. Cuando Elena abrió, vi que tenía los ojos hinchados, como si hubiera estado llorando. «Señora Mercedes», susurró con voz entrecortada. «Mi mamá y mi hermana me llamaron. Dijeron que soy una traidora, que destruí a mi familia y que mandé a mi padre a la cárcel». Las lágrimas corrían por sus mejillas y ante mí ya no estaba la hija de una familia poderosa, sino una joven que sufría el peso de la soledad. No dije nada, solo me acerqué y la abracé. «No destruiste a nadie, Elena», le murmuré con voz temblorosa. «Salvaste el alma de tu familia. Hiciste lo correcto y deberías sentirte orgullosa de haber estado del lado de la justicia». Elena me abrazó con fuerza, llorando desconsoladamente entre mis brazos, y sentí su fragilidad, pero también la fuerza de quien se atreve a enfrentar la verdad. Me despedí, dejando las flores y la promesa de que siempre sería bienvenida en mi casa, como parte de la familia. Meses después, celebramos un verdadero funeral para Julián. Sus restos fueron colocados en un ataúd de madera elegante y enterrados en el cementerio de la ciudad, junto a las tumbas de sus padres. Ese día, el cielo estaba despejado y el sol de primavera bañaba todo con su calor, disipando el frío que había acompañado a mi familia durante 20 años. Lucía, con su uniforme de policía, se mantenía firme, con los ojos enrojecidos pero decididos. Sebastián, en su silla de ruedas, me tomó la mano con una sonrisa suave pero significativa. Coloqué un ramo de lirios blancos sobre la tumba, las flores favoritas de Julián. 20 años bajo el hielo, Julián, susurré mientras las lágrimas me caían por las mejillas. Ahora por fin puedes descansar en paz. Lucía tomó mi mano y Sebastián apoyó la suya en el hombro de su hermana. Nos quedamos allí, los tres, una familia que por fin había encontrado la paz. Miré al cielo y sentí el sol tibio sobre mi rostro, como si Julián nos sonriera desde algún lugar. El hielo del lago de Laguna Escondida se había derretido y con él, el hielo en nuestras almas también desapareció. Sabía que este viaje había dejado cicatrices que nunca sanarían, pero también nos había dado la fuerza para seguir viviendo, para amar y para creer que la justicia, aunque tarde, siempre encuentra el camino para renacer. Miré a mis dos hijos, quienes habían caminado conmigo a través de la oscuridad hasta encontrar la luz. «Lo logramos», dije con voz temblorosa pero llena de orgullo. Lucía asintió, Sebastián sonrió y en ese instante supe que, por doloroso que fuera el pasado, aún nos teníamos los unos a los otros. Nuestra familia, aunque marcada por la pérdida, seguía en pie, y eso era lo más importante. Después de todo lo vivido, comprendí algo. La justicia puede tardar, pero nunca desaparece, solo espera a quien tenga el valor de despertarla. En la oscuridad de la mentira, la ambición y el poder, la verdad sigue viva, como una pequeña llama que nunca se apaga. Alguna vez pensé que perdonar era la única forma de hallar paz, pero a veces, solo cuando la verdad sale a la luz, el alma humana puede liberarse de verdad. La vida me arrebató a mi esposo y casi a mi hijo, pero también me mostró la fuerza del amor de una madre, de la integridad y de la fe en la justicia. La lección que quiero dejarles es: nunca guarden silencio ante el mal, aunque se disfrace de éxito o de dinero. Porque nuestro silencio es el terreno donde florece el pecado, y solo cuando nos atrevemos a enfrentarlo podemos vivir bajo la luz de la verdad. La historia que acaban de escuchar ha cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y reflexione. ¿Cuántas madres estarán sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? En verdad me pregunto, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o tendrías el valor de enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede ser una vela que ilumine el camino de otra persona. Dios siempre bendice,
y creo firmemente que el valor nos llevará a días mejores. Ahora, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento.